¿Cómo llega una persona a cambiar la forma en que toda la humanidad entiende la vida? ¿Cómo llega un hombre tranquilo, más cómodo con el silencio que con la discusión, a empujar una idea capaz de aflojar uno de los tornillos más profundos de la cultura occidental? Para responder esa pregunta, hay que retroceder. Imagina Inglaterra a comienzos del siglo XIX. No la Inglaterra de los grandes retratos al óleo, sino la real. Campos húmedos que huelen a hierba aplastada y tierra negra. Caminos de barro donde las botas se pegan al suelo con cada paso. Pueblos pequeños donde el aire trae, a ratos, el olor pesado del carbón quemado. Y en el horizonte, las primeras chimeneas industriales ya se alzan sobre el paisaje, soltando columnas de humo oscuro que se deshacen lentamente contra un cielo que casi nunca es del todo azul. Es un mundo que cambia, aunque todavía no lo sabe del todo. Y por encima de ese paisaje, más persistente que el humo, más constante que la lluvia, flota una certeza antigua que nadie necesita defender porque nadie la discute. Se escucha en las iglesias, se enseña en las aulas, se da por sentada en la mesa familiar, como si fuera parte del aire mismo. La naturaleza es obra de Dios. Cada especie ha sido creada tal como existe, inmutable, perfecta, ordenada desde el principio. Para la mayoría, esto no es una opinión ni una teoría, es simplemente la forma normal de ver el mundo. Los naturalistas de aquel tiempo no salían al campo a buscar el origen de las especies, porque esa pregunta ni siquiera se formulaba. Su tarea era otra: catalogar, describir, clasificar. Como si la naturaleza fuera un museo infinito diseñado por un creador perfecto, y el trabajo del científico consistiera en recorrer sus salas con paciencia, levantar la vista hacia cada pieza, tomar notas y guardar silencio ante lo que ya estaba decidido. Un mundo estable, ordenado, donde todo parece tener su lugar desde siempre. Y en medio de ese mundo nace, en 1809, un niño que un día mirará ese museo con una incomodidad que nadie verá venir. Ese niño se llama Charles Darwin. Si lo vieras de pequeño no pensarías, ahí va un revolucionario. No es un prodigio que deslumbra a sus maestros, ni un niño que llena la habitación con su voz o su presencia. Es otra clase de persona, un chico de mirada quieta, de esos que se quedan atrás cuando los demás ya han seguido adelante. No por distracción, sino por algo diferente, algo que todavía no tiene nombre claro. Mientras otros niños corren o discuten, Darwin se detiene. Se queda largos minutos observando cómo un insecto encuentra su camino a través de una hoja, cómo una roca revela un color distinto al partirse, cómo una planta insiste en crecer en el rincón más húmedo del jardín, ese lugar donde nadie mira porque no parece que haya nada que ver. Ese tipo de curiosidad no llama la atención, no produce resultados visibles, no gana aplausos ni genera conversaciones en la cena. Pero hay algo importante en esa clase de atención silenciosa que vale la pena nombrar, porque psicológicamente no es simplemente distracción ni simple entretenimiento. Las personas que observan así, sin prisa, sin necesidad de una respuesta inmediata, sin la urgencia de convertir lo que ven en algo útil, suelen estar desarrollando una capacidad que solo se reconoce mucho después, cuando esa misma paciencia produce algo que el mundo no esperaba. Darwin, con el tiempo, iría comprendiendo algo esencial sobre su propia mente. No era una mente que saltara a la conclusión brillante, ni una mente que impresionara en los debates. Era una mente que acumulaba, que toleraba la espera, que reunía piezas pequeñas y aparentemente insignificantes durante meses, a veces durante años, hasta que de repente algo encajaba, y lo que antes parecía disperso se convertía en una imagen clara. Años después, lo describiría él mismo con una frase que, leída deprisa, suena casi mecánica, pero que en realidad funciona como una confesión íntima sobre cómo funciona su mente. Mi mente parece haberse convertido en una especie de máquina para extraer leyes generales a partir de grandes colecciones de hechos. Una máquina, sí, pero no por falta de emoción, sino por disciplina, por paciencia, por esa necesidad casi física de no afirmar algo hasta haberlo visto muchas veces, desde todos los ángulos posibles, hasta que la duda ya no tenga dónde apoyarse. Y precisamente por eso,
cuando una idea comenzó a formarse lentamente en su interior, una idea capaz de sacudir los fundamentos de la ciencia, de rozar la religión y de alterar para siempre la forma en que los seres humanos se miran a sí mismos. Darwin no reaccionó con euforia ni con urgencia. Reaccionó con cautela, con duda, con ese silencio particular que no es ausencia de pensamiento, sino todo lo contrario, una contención deliberada, la de alguien que siente el peso de lo que sostiene entre las manos y no quiere soltarlo antes de tiempo. Como si supiera desde el principio que hay ideas tan verdaderas que asustan exactamente por eso, porque son verdaderas. Ese silencio duraría más de 20 años, pero esa historia todavía no ha comenzado. Antes del viaje que lo cambiaría, antes de la teoría que haría temblar certezas que llevaban siglos sin moverse, hubo un tiempo en el que Darwin era simplemente un joven que caminaba por el campo inglés con la ropa manchada de tierra, los bolsillos llenos de pequeñas cosas que otros habrían tirado, y una clase de atención que al mundo le parecía inútil, hasta que dejó de parecerlo. Y es exactamente ahí donde empieza realmente esta historia, la de Charles Darwin. Así te la contamos en Historias Psicológicas. Si observamos con atención la juventud de Charles Darwin, lo primero que sorprende es lo poco extraordinaria que parecía desde fuera. No era el tipo de estudiante que impresiona a sus profesores con respuestas brillantes, ni un joven famoso por su disciplina o su ambición. De hecho, durante muchos años quienes lo rodeaban pensaban exactamente lo contrario, que Darwin era un chico distraído, desordenado, más interesado en pasear por el campo, con las botas manchadas de barro y el aire húmedo pegándose a la ropa, que en concentrarse en los estudios que le imponían. Y esa percepción tenía consecuencias reales dentro de su propia casa. Su padre, Robert Darwin, era un médico respetado, un hombre acostumbrado al orden, a la seriedad y a los resultados visibles. No era un padre cruel, pero sí era un hombre que entendía el mundo en términos de dirección y propósito. Y lo que veía en su hijo no le tranquilizaba. En un momento de frustración que Charles recordaría durante toda su vida, su padre le dijo con una claridad que no dejaba margen para la interpretación: «Solo te interesan los perros, las armas y la caza. No te importa nada más. Serás una desgracia para ti mismo y para tu familia». Esas palabras no caían en el vacío. Tenían el peso de una mesa familiar, de un reloj marcando el tiempo en silencio, de una expectativa que no siempre se decía en voz alta, pero que se respiraba en cada conversación. Y Darwin las escuchó, las guardó y siguió cargando con ellas mucho después de que su padre las hubiera olvidado. Desde fuera, la descripción parecía justa. A simple vista, el joven Darwin carecía de dirección. Había intentado estudiar medicina en la Universidad de Edimburgo, siguiendo los pasos de su padre, pero aquello no funcionó. Las operaciones quirúrgicas de la época se realizaban sin anestesia, en salas cerradas donde el sufrimiento humano era inmediato e inevitable. Darwin no podía con ello. No era una incomodidad leve ni una debilidad de carácter. Era una reacción física, casi visceral ante el dolor ajeno. El sonido de los instrumentos, el ambiente denso, los gritos contenidos lo paralizaban por completo. Abandonó la medicina sin terminarla. Su familia decidió entonces orientarlo hacia otro camino considerado respetable: la Iglesia. Darwin fue enviado a la Universidad de Cambridge con la intención de convertirse en clérigo anglicano. En aquella época no era una elección extraña. Muchos clérigos eran también naturalistas aficionados, hombres que dedicaban su tiempo libre a estudiar la naturaleza, como una forma de contemplar y comprender mejor la obra de Dios. La teología y la botánica convivían con comodidad en las mismas estanterías, pero incluso en Cambridge, Darwin no destacaba por su rendimiento académico. Lo que realmente lo fascinaba ocurría fuera de las aulas, en los jardines, en los campos abiertos, en esos pequeños rincones del mundo natural donde todo parecía hablar en voz baja si uno tenía la paciencia de detenerse a escuchar. Hojas moviéndose con el viento, tierra húmeda después de la lluvia, insectos que solo eran visibles si uno se arrodillaba y miraba de cerca. Y fue en Cambridge,
donde una de sus obsesiones más curiosas alcanzó su punto más alto, la colección de escarabajos. Darwin desarrolló una auténtica fiebre por capturarlos. Podía pasar horas enteras buscando nuevas especies por los campos y los bosques de los alrededores, examinando sus formas con una lupa, comparando colores, estructuras y tamaños con la concentración tranquila de alguien que no necesita que nadie lo aplauda para seguir. Para él, cada escarabajo era una pieza distinta de algo más, grande que todavía no sabía nombrar. En una ocasión, mientras recogía ejemplares cerca de un tronco caído, encontró 3 escarabajos raros al mismo tiempo. Ya tenía uno en cada mano y no quería perder el tercero. Sin pensarlo demasiado, tomó una decisión que solo tiene sentido si uno entiende la intensidad de esa obsesión. Se metió uno de los escarabajos en la boca para tener las manos libres. El insecto, sintiéndose atrapado, liberó una sustancia amarga y acre. Darwin lo escupió de inmediato. El escarabajo escapó y él se quedó ahí, con la boca ardiendo y 2 de los 3 ejemplares en la mano. La anécdota podría parecer trivial, casi cómica, pero revela algo que vale la pena nombrar, porque no es solo una historia curiosa sobre un joven excéntrico. Revela que Darwin no observaba la naturaleza con la distancia fría de quien cataloga objetos. La vivía, la tocaba, la olía, la comparaba, la sentía en el cuerpo. Lo que para otros era simplemente un insecto más era, para él, una pieza irrenunciable, de un rompecabezas enorme cuya imagen completa todavía no podía ver. Y ahí está la clave psicológica de este periodo de su vida. Darwin no sabía a dónde lo llevaba todo aquello. No tenía un plan. No tenía una teoría esperando ser demostrada. Solo tenía una atención, casi imposible de apagar, y una tolerancia a la incertidumbre, que la mayoría de las personas no soporta durante mucho tiempo. Porque hay algo profundamente incómodo en reunir piezas sin saber si algún día formarán algo, en observar sin poder concluir, en seguir mirando cuando el mundo a tu alrededor te pregunta, con impaciencia creciente, ¿para qué sirve todo eso? Darwin aguantó esa incomodidad durante años. Sin saberlo, estaba entrenando la habilidad que definiría el resto de su vida. Años después lo describió con una claridad que sorprende por su precisión. Mi mente parece haberse convertido en una especie de máquina para extraer leyes generales a partir de grandes colecciones de hechos. Pero lo que esa frase no dice, lo que queda entre líneas, es el tiempo que se necesita para construir ese tipo de mente. La cantidad de horas de observación aparentemente inútil. La cantidad de veces que uno tiene que resistir la tentación de llegar a una conclusión antes de tiempo. La cantidad de paciencia que se requiere para confiar en que las piezas eventualmente encajarán. Darwin estaba construyendo esa mente. Todavía no lo sabía, pero la estaba construyendo pieza a pieza, escarabajo a escarabajo, campo a campo, en una universidad donde nadie esperaba demasiado de él. Y precisamente cuando menos lo esperaba, cuando su vida todavía parecía sin rumbo claro, llegó una oportunidad que cambiaría todo. No llegó a través de un examen brillante ni de un reconocimiento académico. Llegó en forma de invitación, un viaje en barco alrededor del mundo que nadie en su familia consideraba una buena idea. Pero esa historia comienza en el siguiente bloque. La oportunidad llegó de una forma que, vista desde fuera, parecía casi accidental. Un barco de la Marina Real Británica necesitaba un naturalista para un viaje de exploración científica alrededor del mundo. El viaje duraría 2 años, quizás algo más. El destino era Sudamérica, con paradas a lo largo de costas que los mapas europeos apenas habían trazado. No era una expedición de lujo, era un trabajo real, físico, exigente, en un barco pequeño que navegaría por océanos que no perdonan. El candidato ideal habría sido alguien con más experiencia, más credenciales, más historial. Darwin no tenía nada de eso, pero tenía algo que resultó más difícil de encontrar: una curiosidad incansable y la recomendación de uno de sus profesores de Cambridge, John Stevens Henslow, que llevaba tiempo observándolo y había llegado a una conclusión que muy pocos compartían en aquel momento, que la mente de aquel joven aparentemente sin rumbo era en realidad una de las mentes observadoras
más extraordinarias que había conocido. Una mente que no se conformaba con mirar, sino que anotaba, comparaba y guardaba detalles como si supiera, sin saberlo todavía, que algún día tendrían sentido. El problema era su padre. Robert Darwin no veía en aquel viaje ninguna oportunidad. Veía riesgo, veía años perdidos, veía a su hijo escapando una vez más de las responsabilidades que debería estar asumiendo. Para un hombre acostumbrado al orden y a los resultados concretos, la palabra océano sonaba a peligro, y la palabra años sonaba a pérdida irreparable. La conversación entre padre e hijo fue tensa, y durante un tiempo el viaje estuvo a punto de no ocurrir. Pero finalmente Robert Darwin cambió de opinión. Nadie sabe con exactitud qué inclinó la balanza. Quizás fue la recomendación de Henslow. Quizás fue algo que vio en su hijo durante aquella conversación que no había visto antes. O quizás fue simplemente la intuición de un padre que, a pesar de todo, no quería ser el obstáculo definitivo. Y así, en diciembre de 1831, Charles Darwin subió a bordo del HMS Beagle. Tenía 22 años. Llevaba consigo baúles, cuadernos, instrumentos de medición y cajas vacías listas para llenarse de muestras. El frío de aquel invierno inglés se metía en los huesos mientras el barco se preparaba para zarpar, y Darwin, de pie en cubierta, miraba alejarse la costa de su país sin poder imaginar todavía lo que aquel viaje haría con él. Los primeros meses no fueron fáciles. El Beagle era un barco pequeño para la inmensidad del océano, y Darwin sufría terriblemente el mareo. El movimiento constante del agua lo dejaba exhausto, con el cuerpo rendido y la mente embotada, incapaz de trabajar, incapaz incluso de leer. Era una forma de miseria silenciosa y continua que no cedía del todo ni en los días de mejor tiempo. Pero cada vez que el barco tocaba tierra, algo en él cambiaba de golpe, como si al poner un pie firme sobre suelo sólido, recuperara de manera casi instantánea toda su energía y toda su curiosidad. Y fue en tierra donde comenzó a ver cosas que no tenían explicación fácil. Sudamérica era un continente que no se parecía en nada al paisaje ordenado y familiar de Inglaterra. Las selvas eran densas y oscuras, con una vegetación tan cerrada que la luz llegaba al suelo filtrada y verde, casi líquida. Las montañas eran inmensas, con picos que desaparecían entre nubes que parecían permanentes. Los ríos eran anchos y lentos, de un color café que hablaba de tierra arrastrada desde lugares muy lejanos. Y por todas partes había una diversidad de animales y plantas que parecían no tener fin, formas, colores y comportamientos que Darwin nunca había visto y que no siempre encontraban equivalente en los libros que llevaba consigo. Caminaba durante horas recolectando muestras, tomando notas con la letra apretada de quien sabe que el tiempo en tierra es limitado. Sus manos se ensuciaban, su ropa se impregnaba de humedad y tierra, y aún así seguía, alimentando esa máquina interior con hechos, uno tras otro, sin saber todavía para qué los estaba acumulando. Pero lo que capturó su atención de una forma diferente, más profunda, más perturbadora, no fueron las especies vivas, fueron los fósiles. En varios puntos de la costa sudamericana, Darwin encontró enterrados en la roca restos de criaturas que ya no existían. Huesos enormes que sobresalían del suelo como si la tierra los estuviera expulsando lentamente, con una paciencia geológica que desafiaba cualquier escala humana de tiempo. Animales de un tamaño descomunal, parientes gigantescos de las armadillos y los perezosos que todavía vivían en aquella región, pero magnificados hasta proporciones que resultaban difíciles de imaginar en carne y hueso. Darwin se arrodillaba junto a esos huesos y los miraba durante un tiempo que probablemente sorprendía a quienes lo acompañaban, porque esos fósiles planteaban una pregunta que la ciencia de su época no sabía responder bien, una pregunta que parecía sencilla, pero que tiraba de un hilo muy largo. Si esos animales gigantes habían vivido en el pasado, ¿qué había ocurrido con ellos? ¿Por qué habían desaparecido? ¿Y por qué sus restos se parecían tanto a las especies que todavía vivían en la misma región, como si fueran versiones reducidas o versiones ampliadas de algo que continuaba existiendo? Era una pregunta incómoda,
porque implicaba algo que el modelo de la creación fija no explicaba bien, que las especies podían desaparecer. Y si podían desaparecer, quizás también podían cambiar. La idea todavía era vaga, más una incomodidad que una teoría. Pero se instaló en Darwin con esa persistencia particular que tienen las preguntas que no encuentran respuesta fácil. Y siguió caminando, siguió recogiendo, siguió anotando, con esa incomodidad latiendo en algún lugar por debajo de todo lo demás, hasta que el Beagle llegó a un lugar que cambiaría la dirección de todo. En septiembre de 1835, después de casi 4 años de viaje, el barco llegó a un archipiélago volcánico perdido en medio del Océano Pacífico, a casi 1000 kilómetros de la costa sudamericana, las Islas Galápagos. Desde la distancia, el primer impacto era de extrañeza casi hostil. Las islas parecían negras, como si el mundo hubiera sido quemado y nadie hubiera retirado los restos. Formaciones de lava solidificada se extendían en todas direcciones como cicatrices antiguas sobre el terreno, y la vegetación era escasa, baja, retorcida por un sol que no negociaba. El agua golpeaba las rocas con una violencia sorda, y el aire tenía ese sabor seco y mineral que se nota en el fondo de la garganta. No era un lugar que invitara a quedarse. Pero cuanto más caminaba Darwin por aquellas islas, más extraño y fascinante se volvía todo. El suelo volcánico crujía bajo las botas con un sonido hueco que recordaba que la tierra aquí era joven, geológicamente hablando, formada por erupciones recientes en la escala del tiempo de la Tierra. El calor se acumulaba en la roca negra y se irradiaba hacia arriba con una intensidad que se pegaba a la piel. Y los animales se comportaban de una manera que Darwin no había visto en ningún otro lugar del viaje. No huían. Iguanas marinas de piel oscura tomaban el sol sobre las rocas sin moverse cuando Darwin se acercaba, como si la figura humana no significara nada para ellas, como si el concepto de peligro no existiera en aquel lugar. Tortugas gigantes avanzaban por los senderos con una calma que parecía anterior al tiempo mismo, cargando sus caparazones enormes con una paciencia que hacía pensar en eras geológicas más que en vidas individuales. Aves que se posaban cerca, miraban con curiosidad y no levantaban el vuelo. Era un mundo que no había aprendido a tener miedo, y eso en sí mismo decía algo sobre el aislamiento de aquel lugar. Pero lo que realmente comenzó a perturbar a Darwin, con esa perturbación tranquila y persistente, que ya conocía bien, fue algo más sutil, algo que no se veía de un vistazo, sino que se iba revelando a medida que él comparaba, anotaba y miraba una vez más. Las especies de una isla no eran exactamente iguales a las de la isla vecina. Las tortugas, por ejemplo, tenían formas de caparazón distintas dependiendo del lugar donde vivían. En unas islas el caparazón era alto y abovedado, lo que les permitía estirar el cuello para alcanzar vegetación elevada. En otras era más plano y extendido, adaptado a un entorno donde la comida estaba más cerca del suelo. No era una diferencia enorme. No era el tipo de diferencia que cualquier viajero habría notado al pasar. Pero Darwin no pasaba. Darwin se detenía. Lo mismo ocurría con ciertos pájaros que con el tiempo se volverían los más famosos del viaje. Un grupo de pequeños pájaros pardos, poco llamativos a primera vista, que vivían en distintas islas del archipiélago. Sus picos variaban de una manera que al principio parecía simplemente curiosa. Algunos eran gruesos y robustos, diseñados para romper semillas duras. Otros eran largos y finos, apropiados para extraer insectos de hendiduras en la madera. Otros tenían formas intermedias que correspondían a dietas intermedias, como si cada población hubiera sido moldeada lentamente por las condiciones particulares del lugar donde vivía, como si el entorno mismo hubiera ido esculpiendo, a lo largo de generaciones, la forma más útil para sobrevivir en ese rincón específico del mundo. Darwin miraba todo esto y sentía que una pregunta se iba volviendo imposible de ignorar. Si las especies habían sido creadas tal como existían, fijas e inmutables desde el principio, ¿por qué islas vecinas, separadas apenas por unos kilómetros de océano, albergaban versiones ligeramente distintas de los mismos animales? ¿Por qué no eran idénticas?
¿Qué necesidad tendría un creador perfecto de hacer versiones apenas diferentes del mismo ser en lugares tan próximos? En aquel momento Darwin todavía no tenía una respuesta. Ni siquiera tenía del todo clara la pregunta. Lo que tenía era una incomodidad que no se disolvía, que seguía ahí al día siguiente y al otro, que se negaba a ser archivada junto al resto de las observaciones como si fuera un dato más. Y esa incomodidad era, sin que él lo supiera todavía, el principio de todo. El Beagle regresó a Inglaterra en octubre de 1836. El viaje había durado casi 5 años, el doble de lo previsto originalmente. Darwin desembarcó con la ropa desgastada, el cuerpo acostumbrado a otro ritmo, y cuadernos llenos de observaciones que aún no sabía del todo cómo interpretar. Inglaterra le pareció extraña al principio, demasiado ordenada, demasiado familiar, demasiado pequeña después de todo lo que había visto. Las habitaciones cerradas, la lluvia constante, el sonido de los carruajes sobre el adoquín, todo estaba en su lugar, como si el tiempo aquí no hubiera pasado. Pero en su cabeza todavía resonaban los paisajes del viaje como un ruido de fondo que no se apagaba del todo. Durante los primeros años después del regreso, Darwin comenzó el trabajo lento y meticuloso de ordenar todo lo que había recogido. Comparaba especímenes, revisaba fósiles, releía sus propias notas con la distancia que da el tiempo, buscando patrones que quizás no había podido ver mientras estaba en movimiento. Y poco a poco, con la paciencia que siempre lo había caracterizado, las observaciones que parecían aisladas comenzaron a conectarse. Los fósiles gigantes de Sudamérica se parecían a las especies vivas de la misma región. Las aves de las Galápagos variaban de una isla a otra de maneras que correspondían a las condiciones de cada lugar. Las especies parecían adaptadas a su entorno de una forma demasiado precisa para ser accidental, pero demasiado variable para ser el resultado de una creación fija e idéntica. Era como si la naturaleza estuviera constantemente explorando posibilidades, probando variaciones pequeñas, silenciosas, casi imperceptibles en una sola generación, pero acumulables a lo largo del tiempo. Pero todavía faltaba una pieza. La pieza que explicara no solo que ese cambio ocurría, sino cómo podía ocurrir, qué mecanismo lo impulsaba, qué fuerza, sin intención ni dirección consciente, podía producir a lo largo de millones de años la extraordinaria diversidad de la vida. La respuesta llegó de un lugar completamente inesperado, no de la biología, no de la geología, sino de la economía. Darwin estaba leyendo un ensayo escrito décadas antes por el economista Thomas Robert Malthus, un texto sobre el crecimiento de las poblaciones humanas. Malthus argumentaba que las poblaciones tienden a crecer más rápido que los recursos disponibles para sustentarlas. Cuando eso ocurre, la escasez se vuelve inevitable, y con ella surge una competencia que no todos pueden ganar. No todos sobreviven, no todos se reproducen. La lucha por la existencia, como la llamaba Malthus, era una realidad constante en cualquier población, que crece dentro de un mundo que tiene límites. Darwin leyó esas páginas y algo encajó en su mente con una claridad que no había sentido antes. No fue una revelación teatral, no fue el tipo de momento que se cuenta después como una epifanía dramática. Fue algo más parecido a ese clic interno que solo ocurre cuando una mente, que lleva años acumulando hechos, encuentra por fin el principio organizador que los ordena a todos. Si en la naturaleza nacen más individuos de los que pueden sobrevivir, entonces cada generación enfrenta una competencia inevitable por los recursos, por el espacio, por la posibilidad de reproducirse y continuar. Y en esa competencia, incluso las diferencias más pequeñas pueden inclinar la balanza. Un pico ligeramente más adaptado al alimento disponible, una constitución física que resiste mejor las condiciones del entorno, una capacidad mínimamente mayor para encontrar refugio o evitar a los depredadores. Los individuos que poseen esas pequeñas ventajas sobreviven con mayor frecuencia, se reproducen más, y al hacerlo, transmiten esas características a sus descendientes. Generación tras generación, esas diferencias mínimas se acumulan lentamente, casi invisiblemente en la escala de una vida humana,
pero con un poder transformador enorme a lo largo del tiempo. No hace falta un diseñador, no hace falta una intención, solo hace falta tiempo, variación y la presión constante de un entorno que no admite a todos por igual. Darwin había encontrado el mecanismo. Lo llamaría selección natural. Y en ese momento, sentado con el libro de Malthus entre las manos, comprendió algo que lo dejó en silencio durante un tiempo que no sabemos exactamente cuánto duró, pero que debió de sentirse largo. Comprendió que si aquella idea era correcta, su alcance iba mucho más allá de los escarabajos, de las tortugas de las Galápagos, de los fósiles gigantes de Sudamérica. Si la selección natural explicaba la diversidad de la vida, entonces también nos explicaba a nosotros. Los seres humanos no ocupábamos un lugar separado en la creación. No éramos la excepción al proceso. Éramos, como todas las demás formas de vida, el resultado de ese mismo mecanismo lento, silencioso e implacable, y en la Inglaterra victoriana del siglo XIX, con sus certezas religiosas tan profundamente arraigadas, con su visión del ser humano como criatura especial creada a imagen de algo superior, esa era una idea que podía cambiarlo todo. Darwin lo sabía, y por eso no dijo nada. Hay algo que resulta difícil de comprender desde fuera, algo que la historia de la ciencia no siempre sabe cómo contar, y es esto, que Charles Darwin tuvo en sus manos una de las ideas más importantes que una mente humana ha producido jamás, y decidió guardarla en silencio durante más de 20 años, no porque no estuviera seguro de ella, no porque faltaran pruebas, no porque pensara que estaba equivocado, sino porque sabía exactamente lo que significaba. Y ese saber tenía un peso que muy pocas personas en su época habrían sido capaces de sostener sin derrumbarse o sin huir hacia adelante. Pensemos por un momento en lo que Darwin había comprendido. Había comprendido que la naturaleza no era un escenario fijo diseñado desde el principio, sino un proceso en movimiento permanente, que las especies no habían sido creadas tal como existían, sino que eran el resultado acumulado de innumerables cambios pequeños a lo largo de millones de años. Que la diversidad extraordinaria de la vida, desde el insecto más diminuto hasta el mamífero más complejo, podía explicarse sin recurrir a ningún diseñador, sin necesitar ninguna intención detrás del proceso. Y que los seres humanos formábamos parte de esa misma historia, no como observadores externos, no como la excepción privilegiada, sino como una rama más del árbol de la vida, conectada con todas las demás por un parentesco antiguo y profundo que la mayoría de sus contemporáneos no estaba preparada para reconocer. En la Inglaterra victoriana de mediados del siglo XIX, eso no era simplemente una idea científica nueva. Era una provocación a siglos de certeza. Era tocar algo que mucha gente no quería que le tocaran. Darwin lo sentía en el cuerpo, no de una manera abstracta o intelectual, sino de esa forma concreta en que el miedo se instala, en la tensión de los hombros al imaginar ciertas conversaciones, en el peso de ciertas palabras antes de pronunciarlas, en esa incomodidad específica de saber lo que va a ocurrir cuando uno habla y preferiría no tener que hablar. Podía anticipar las reacciones. Podía escuchar en su cabeza el tono de las críticas, el murmullo en los salones científicos, la dureza en ciertos púlpitos, la indignación de quienes sentirían que aquella idea no era solo una hipótesis sobre el origen de las especies, sino un ataque directo a su forma de entender el mundo y su lugar en él. Y por eso eligió esperar. Pero hay algo psicológicamente importante que entender aquí, porque el silencio de Darwin no era simple cobardía ni simple prudencia. Era algo más complejo que cualquiera de esas dos cosas. Era la tensión entre dos fuerzas que tiraban de él en direcciones opuestas. Por un lado, la convicción de que su idea era correcta y que el mundo necesitaba escucharla. Por otro, la conciencia de que decirla en voz alta cambiaría algo de manera irreversible, no solo en la ciencia, sino en la cultura, en la religión, en la forma en que los seres humanos se miraban a sí mismos. Hay una diferencia entre procrastinar por miedo y tomarse el tiempo necesario para que una idea madure. Darwin hacía las dos cosas a la vez, y probablemente no siempre sabía distinguir una de la otra. Esa ambigüedad, esa incapacidad de separar con claridad,
el miedo legítimo de la cautela necesaria. Es una de las experiencias más universalmente humanas que existen, y Darwin la vivió durante 2 décadas. Mientras tanto, se fue a vivir al campo. En 1842, se mudó con su familia a Down House, una casa tranquila en las afueras de Londres, rodeada de jardines y de ese silencio particular de la campiña inglesa que no es ausencia de sonidos, sino presencia de sonidos pequeños, el viento entre los árboles, los pájaros a distintas horas del día, la lluvia sobre las hojas, los pasos sobre la grava del sendero que Darwin recorrería miles de veces a lo largo de los años siguientes. Allí estableció una rutina que apenas variaría durante el resto de su vida. Se levantaba temprano, trabajaba durante varias horas en su despacho y después salía a caminar por un sendero circular en el jardín, que él mismo llamaba el Sandwalk, el camino de arena. Lo recorría una y otra vez, contando las vueltas con pequeñas piedras que iba apartando con el pie, usando el movimiento repetitivo del cuerpo como una forma de ordenar el pensamiento. No era un paseo para descansar, era una forma de pensar con el cuerpo en movimiento, de dejar que las ideas se asentaran o se agitaran, según lo que necesitaban en ese momento. Y en ese sendero durante años, Darwin siguió trabajando, porque aunque guardaba silencio frente al mundo, no estaba inactivo. Estaba haciendo exactamente lo que siempre había hecho, acumulando pruebas con una paciencia que a veces rozaba lo obsesivo. Criaba palomas para estudiar cómo cambian las características, bajo selección artificial, observando generación tras generación cómo los criadores podían moldear la forma de un animal simplemente eligiendo cuáles individuos se reproducían. Estudiaba plantas con una minuciosidad que llenaba cuadernos enteros, examinaba fósiles, comparaba variaciones entre animales domésticos y salvajes, mantenía correspondencia con naturalistas de todo el mundo que le enviaban observaciones desde lugares que él nunca visitaría. Cada experimento era una pieza más. Cada carta recibida era una confirmación o un matiz que añadir al edificio que estaba construyendo en silencio. Y el edificio crecía, se volvía más sólido, más difícil de ignorar, más difícil también de seguir guardando. Pero Darwin seguía esperando. ¿Esperando qué exactamente? Esa es una pregunta que él mismo quizás no habría sabido responder con claridad. Quizás esperaba el momento en que las pruebas fueran tan abrumadoras que nadie pudiera rechazarlas. Quizás esperaba que el mundo cambiara lo suficiente para estar preparado. Quizás en los momentos más honestos consigo mismo, sabía que estaba esperando algo que nunca llega del todo, la certeza absoluta de que el momento es el correcto. Y mientras esperaba, la vida seguía su ritmo fuera de Down House. El mundo científico debatía, descubría, publicaba. Otros naturalistas se acercaban a preguntas similares sin llegar del todo a la misma respuesta. El tiempo pasaba con esa indiferencia que el tiempo tiene para con las ideas que todavía no se han dicho. Hasta que una mañana de 1858, entre el correo ordinario que llegaba a su casa, apareció un sobre enviado desde muy lejos. Darwin lo abrió como abría cualquier carta de un colega. Con la atención tranquila de alguien acostumbrado a recibir correspondencia científica, dispuesto a leer otra observación interesante sobre alguna especie remota, otra pregunta que añadir a la lista de cosas por considerar. Pero a medida que leía, algo cambió en su cuerpo antes de que su mente terminara de procesar lo que estaban viendo sus ojos. La carta venía de Alfred Russel Wallace, un naturalista británico que trabajaba en las selvas del archipiélago malayo al otro lado del mundo. Wallace era un hombre de condición más humilde que Darwin, sin la red de contactos ni la posición social que Darwin disfrutaba, pero con una mente igualmente aguda y una capacidad de observación forjada en años de trabajo de campo en condiciones que habrían puesto a prueba a cualquiera. Calor, enfermedades, aislamientos prolongados, la soledad particular de alguien que piensa en territorios donde casi nadie más está pensando lo mismo. Y Wallace le enviaba un ensayo, un texto corto, claro, bien argumentado. Le pedía que lo leyera y, si le parecía meritorio, que lo ayudara a publicarlo. Darwin lo leyó una vez, luego lo leyó otra vez, y después una tercera,
con esa lentitud que no es duda sino incredulidad ante algo que los ojos ven pero la mente tarda en aceptar. Porque dentro de aquel ensayo, escrito en las selvas húmedas del otro lado del planeta, por un hombre que nunca había tenido acceso a sus cuadernos, ni a sus manuscritos, ni a sus 20 años de trabajo, estaba la misma idea, el mismo mecanismo, la misma explicación para el cambio de las especies, la selección natural. Darwin permaneció un momento inmóvil con las páginas entre las manos. El sonido habitual de Down House seguía ahí. El viento, los pájaros, los pasos de alguien en otra habitación. Pero algo en ese sonido familiar se había vuelto de repente distante, como si él estuviera en otro lugar mientras su cuerpo seguía sentado en el mismo sillón de siempre. Escribió ese mismo día a sus amigos más cercanos, a Joseph Dalton Hooker, el botánico con quien llevaba años compartiendo sus ideas en privado, y a Charles Lyell, el geólogo cuyas ideas sobre la lentitud de los procesos naturales habían influido profundamente en su propio pensamiento. Les explicó lo que acababa de leer, les confesó la sacudida que sentía, y dejó claro algo que definía su carácter mejor que cualquier otra cosa que pudiera decir sobre sí mismo. No quería apropiarse de un descubrimiento que otro había alcanzado de manera independiente, aunque ese descubrimiento fuera el suyo. La situación era genuinamente complicada. Darwin llevaba 20 años trabajando en aquella idea. Tenía manuscritos con fecha. Tenía cartas que demostraban que había discutido esas ideas con colegas años antes de que Wallace las formulara por su cuenta. La prioridad, en términos estrictos, era suya. Pero Wallace no sabía nada de todo eso. Había llegado a la misma conclusión por su propio camino, con su propio trabajo, con su propia mente. Y negarle el reconocimiento habría sido, para Darwin, algo imposible de sostener con su propia conciencia. Hooker y Lyell encontraron una solución que, vista desde hoy, parece casi elegante en su equidad. Propusieron que ambos científicos presentaran sus trabajos de manera conjunta en una reunión de la Linnean Society of London, la sociedad científica más prestigiosa de Gran Bretaña. Un resumen de las ideas de Darwin, basado en manuscritos que había redactado años antes junto con el ensayo de Wallace. Los dos juntos, en el mismo momento, ante el mismo público. La presentación tuvo lugar en julio de 1858. Ninguno de los dos estuvo presente. Darwin estaba de luto por la muerte de su hijo más pequeño, ocurrida apenas días antes. Wallace seguía en el archipiélago malayo, sin saber todavía lo que estaba ocurriendo en Londres con su ensayo. La sala de la Linnean Society tenía esa calma institucional de los lugares donde las palabras se pronuncian con cuidado y se reciben con cortesía, aunque no siempre se entiendan del todo. Y ese día, en esa sala, ante un público que escuchó con atención pero sin comprender todavía la magnitud de lo que se le estaba presentando, una de las ideas más transformadoras de la historia de la ciencia fue expuesta por primera vez ante el mundo, sin escándalo, sin debate encendido, sin que nadie se levantara de su silla. El presidente de la Linnean Society resumiría aquel año en su informe anual que no se habían producido descubrimientos revolucionarios durante ese periodo. Una de las frases más equivocadas que alguien haya escrito jamás en un documento científico. Pero Darwin sabía que aquello era solo el principio. Sabía que la presentación en la Linnean Society era un preludio, no el evento principal. Que si quería que el mundo comprendiera realmente lo que la selección natural significaba, necesitaba escribir el libro que llevaba años posponiendo. El libro que explicara, con toda la extensión y el detalle que la idea merecía, cómo un mecanismo tan simple podía producir a lo largo del tiempo algo tan extraordinario como la diversidad de la vida. El silencio de 20 años había terminado, y ahora por primera vez Darwin no tenía elección. Trabajó durante los meses siguientes con una intensidad que contrastaba con la calma deliberada de los años anteriores, como si el tiempo acumulado durante 2 décadas de espera se hubiera convertido, de repente, en urgencia. Cada día tenía un peso nuevo. Cada página era una cuenta pendiente que finalmente se estaba saldando. En noviembre de 1859, publicó El origen de las especies por medio de la selección natural. La primera edición, de 1250 ejemplares,
se agotó el mismo día de su publicación. Y esta vez sí, el impacto fue inmediato. No porque todo el mundo aceptara la teoría de Darwin de un día para otro. No ocurrió así, y Darwin lo sabía y lo esperaba. Pero el libro abrió una grieta en la imagen del mundo que llevaba siglos sin moverse, una grieta que ya no podía cerrarse, por mucho que algunos lo intentaran. Por primera vez en la historia, una explicación coherente, profundamente argumentada y respaldada por décadas de observación, mostraba cómo la diversidad extraordinaria de la vida podía surgir a partir de un proceso natural, sin diseño previo, sin intervención exterior, solo tiempo, variación y la presión silenciosa de un entorno que no admite a todos por igual. Las reacciones fueron exactamente las que Darwin había anticipado durante 20 años de silencio. Algunos científicos reconocieron de inmediato la fuerza y la elegancia de la idea. Thomas Henry Huxley, al leerlo, escribió que solo podía reprocharse a sí mismo no haberlo pensado antes. Otros lo rechazaron con una intensidad que iba más allá del desacuerdo científico, porque sentían, correctamente, que aquella idea no solo afectaba a la biología, sino a algo mucho más profundo, a la forma en que la humanidad se entendía a sí misma y a su lugar en el universo. Darwin observó todo aquello desde Down House, con esa distancia que siempre había mantenido frente al ruido del mundo. Rara vez participaba en los debates públicos que su libro había desencadenado. Prefería continuar trabajando en silencio, ampliando sus ideas, publicando nuevos estudios, dejando que otros defendieran en los auditorios y en los salones lo que él había construido pacientemente durante décadas en su despacho y en su sendero de arena, como si la controversia ocurriera en otra habitación de la misma casa, y él, en la suya, siguiera trabajando. Hay algo casi irónico en la historia de Charles Darwin que vale la pena nombrar antes de cerrar. El hombre que cambió para siempre la manera en que la humanidad se entiende a sí misma no parecía desde fuera el tipo de persona capaz de hacer algo así. No era un agitador. No era uno de esos intelectuales que disfrutan derribando las certezas de su época desde una tribuna, con la mirada encendida y la voz levantada ante un auditorio que los admira. No buscaba la confrontación ni disfrutaba de la polémica. De hecho, durante los años más intensos del debate sobre su teoría, Darwin estuvo mayormente ausente de ese debate, dejando que otros lo libraran en su nombre mientras él seguía trabajando en silencio en Down House, como si la tormenta que había desatado ocurriera en un mundo paralelo al suyo. Era en todos los sentidos importantes un hombre discreto, y sin embargo había en él algo que no era discreto en absoluto, una fidelidad casi obstinada a lo que veía, a lo que comparaba, a lo que no encajaba, una incapacidad para apartar la mirada de una evidencia incómoda solo porque la evidencia resultaba inconveniente, una negativa silenciosa pero absoluta a decirse a sí mismo que algo era verdad cuando los hechos sugerían otra cosa, aunque esa otra cosa fuera más difícil de sostener. Esa fidelidad a los hechos fue lo que produjo la teoría. No la rebeldía, no la ambición, no el deseo de ser recordado, sino la incapacidad de mirar hacia otro lado. Y ese proceso tuvo un precio interior que Darwin no ocultó del todo. Hacia el final de su vida, reflexionando sobre el camino recorrido, escribió algo que sorprende por su honestidad. Describió cómo los años de trabajo intenso y concentrado en un solo problema habían ido cambiando su mente de maneras que no siempre le gustaban, que había perdido cierta capacidad para disfrutar de la poesía, de la música, de las artes, que de joven le habían producido un placer genuino, como si el músculo que construía teorías hubiera crecido a expensas de otros músculos que también importaban. Es una confesión extraña, viniendo del hombre que escribió algunas de las páginas más hermosas de la literatura científica en inglés, pero habla de algo psicológicamente real, que desarrollar un tipo de mente muy específica, con mucha profundidad en una dirección, tiene costos que no siempre se ven desde fuera y que a veces solo se reconocen cuando ya no tienen remedio. Pero también escribió algo más, algo que va en dirección exactamente opuesta. Al final de El origen de las especies, después de cientos de páginas de argumentos, evidencias,
comparaciones y razonamientos construidos con la paciencia de alguien que no se permite una sola afirmación sin respaldo, Darwin escribió una frase que no suena a ciencia, suena a otra cosa, suena a alguien que ha llegado al fondo de algo y ha encontrado ahí, contra todo pronóstico, no el vacío, sino la maravilla. Hay grandeza en esta concepción de la vida. 4 palabras seguidas de una imagen. Un banco de tierra cubierto de plantas entrelazadas, de insectos que zumban, de gusanos que se mueven bajo la superficie, de aves que cantan sin saber que cantan. Toda esa complejidad extraordinaria surgiendo de un proceso tan simple como la variación, la herencia y la presión del entorno a lo largo del tiempo. Esa frase importa mucho más de lo que parece a primera vista, porque revela que Darwin no vivía su teoría como una pérdida, no la vivía como el descubrimiento de un mecanismo frío que vaciaba al mundo de sentido. La vivía como una ampliación del misterio, como una forma más vasta y más profunda de entender algo que ya era extraordinario antes de entenderlo, y que se volvía aún más extraordinario una vez que uno comprendía cómo había llegado a ser lo que era. La vida no era un catálogo inmóvil, era una historia inmensa, lenta, sin autor consciente, extendida a lo largo de millones de años, llena de ramificaciones y extinciones y adaptaciones y conexiones invisibles que unían a todos los seres vivos que habían existido alguna vez en la Tierra en un parentesco profundo y sorprendente. Y dentro de esa historia también estábamos nosotros. Cuando Darwin murió en abril de 1882, a los 73 años, el mundo ya era un lugar distinto al que había encontrado al nacer. No completamente distinto, no de una manera que cualquiera pudiera señalar con el dedo en un mapa o en un calendario, pero distinto en algo más difícil de medir, en la imagen que la humanidad tenía de sí misma. Había nacido en una época en que la naturaleza se entendía como un escenario fijo, un orden establecido desde el principio, donde cada especie ocupaba un lugar permanente dentro de un diseño perfecto y eterno, y había vivido lo suficiente para ver cómo esa imagen comenzaba a romperse, no de golpe, sino lentamente, observación tras observación, debate tras debate, generación tras generación de científicos que construían sobre lo que él había construido. Su funeral fue en la abadía de Westminster, el mismo lugar donde descansan reyes, poetas y algunas de las figuras más importantes de la historia británica. Allí lo llevaron y allí lo enterraron, con una solemnidad que él probablemente habría encontrado excesiva y quizás un poco incómoda. Pero ese gesto tenía un significado que iba más allá del protocolo, porque la misma sociedad que había debatido su teoría con tanta intensidad, que había sentido durante décadas que aquella idea amenazaba algo fundamental, le rendía ahora ese honor. No como una contradicción, sino como algo más complejo, el reconocimiento de que una idea puede resistirse con fuerza y aún así terminar siendo absorbida, de que el mundo puede tardar en cambiar y cambiar de todas formas, de que las certezas que parecen más sólidas son a veces las más frágiles cuando una mente paciente y honesta decide mirarlas de cerca. Darwin no había destruido nada. Había añadido algo, una nueva forma de mirar, y quizás ahí está la razón más profunda por la que su figura sigue interpelándonos tanto tiempo después. No solo porque explicó cómo cambian las especies, sino porque su vida entera fue, en cierto modo, una demostración práctica de algo que va mucho más allá de la biología. Fue la demostración de que la paciencia no es pasividad, que acumular en silencio durante años no es perder el tiempo, que hay ideas que necesitan crecer despacio, que necesitan ser sometidas una y otra vez a la presión de los hechos antes de poder sostenerse solas, y que esa lentitud no es una debilidad del pensamiento, sino su forma más rigurosa. Fue también la demostración de que el miedo a las consecuencias de una idea no invalida la idea, que es posible sostener algo verdadero durante mucho tiempo antes de tener el valor de decirlo, y que esa demora, aunque tenga costos reales, no destruye lo que se sostiene. Y fue, quizás sobre todo, la demostración de que entender algo con honestidad, realmente entenderlo hasta el fondo, sin apartar la mirada de lo que incomoda,
no reduce la belleza del mundo, la amplía. Porque lo que Darwin descubrió no fue un mecanismo que explicara la vida de manera que la vida dejara de ser misteriosa. Fue un mecanismo que revelaba hasta qué punto la vida había sido capaz de producirse a sí misma, de complejizarse, de diversificarse, de llenar cada rincón posible del planeta con formas y comportamientos que ninguna mente habría podido inventar a partir de algo tan simple como la variación y el tiempo. Eso no es menos asombroso que lo que había antes, es más asombroso, infinitamente más. Y quizás por eso, al final de todo, la frase que mejor resume lo que Darwin dejó no es una conclusión científica ni una declaración filosófica. Es esa línea sencilla al final de su libro más importante, escrita por un hombre que había pasado décadas mirando el mundo con una atención que nadie había pedido y que nadie habría podido detener. Hay grandeza en esta concepción de la vida, no como un remate retórico, no como una frase de efecto para cerrar un argumento, sino como la expresión genuina de alguien que había mirado muy de cerca, durante mucho tiempo, y había encontrado al final no el vacío, sino algo que le quitaba el aliento. Un hombre que comenzó recogiendo escarabajos en los campos de Inglaterra, que sufrió el mareo durante 5 años en un barco pequeño, que guardó silencio durante 2 décadas frente a una idea que lo cambiaba todo, que vivió con el miedo de sus consecuencias y siguió adelante a pesar de él, y que nos dejó al final una forma distinta de mirar el mundo, no más pequeño, más grande, mucho más grande. Esto ha sido Historias Psicológicas.